como municipio hay que reconocer que nosotros recursos propiamente dichos no contamos. Lo que sí estamos es aprovechando el hecho de que en su momento se estableció por parte de la administración municipal una emergencia por 60 días. Era una emergencia administrativa, económica y también sanitaria. Se cumplieron los 60 días, mi estimado Fabricio, pero tuvimos que dar al señor alcalde, aceptarle una ampliación de 60 días más. ¿Por qué? Porque cuando se dio esta emergencia, se nos vino la situación del el desbordamiento del río ese 4 de junio, y eso nos hizo que todo el aparataje municipal fuera desviado o centrara su mirada en la emergencia que se estaba viviendo. Por eso, pues, no se pudo utilizar la emergencia que permitía, ¿qué cosa? Al alcalde, poder destinar recursos de unas partidas hacia otras a fin de priorizar algunos temas, primero institucionales. Pero ya en este momento, te indico, yo soy presidente de la Comisión de Presupuestos y cuando aparece un nuevo gobierno, en este caso los seccionales, y esto está sucediendo a nivel país, prefecturas, alcaldías, en las mismas juntas parroquiales, se hace una prórroga de justamente la proforma presupuestaria del año 2023, que es una proforma presupuestaria que es la del 2022, es decir, de la anterior administración. Nos vimos justamente, ya se ha abordado y en 2 instancias hemos aprobado esta reforma presupuestaria. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Algunos recursos que no se utilizaron, por ejemplo, en el caso de las fiestas para la cantonización de Esmeraldas y la independencia, nosotros habíamos destinado un rubro de $200,000, en su momento tal vez cuestionado por algunos. Nosotros tomamos la decisión porque creemos que era necesario reactivar económicamente al cantón, pero bueno, por el tema de seguridad no se pudo dar. ¿Qué es lo que hicimos estos $200,000, por ejemplo, mi estimado Fabricio? Hemos destinado $100,000 a gestión de riesgo y hemos destinado otros 100,000 a obras públicas. ¿Por qué lo hacemos? Con miras a lo que tú señalas, es decir, se ha anunciado algo entre octubre y noviembre del presente año y es la llegada del fenómeno del Niño, un fenómeno del Niño que no se sabe bien qué es lo que va a pasar, mi estimado Fabricio. Es decir, se anuncia un fenómeno del Niño como los anteriores con lluvia, pero se cree que posterior a la lluvia va a venir una sequía, una gran sequía, y por eso a nivel nacional ya está pensando el gobierno central en comprar energía eléctrica a Colombia. ¿Por qué? Porque el caudal de agua en las hidroeléctricas no va a ser el suficiente para generar la energía necesaria. Pero bueno, hablando de Esmeraldas, ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer? Empezar a trabajar en prevención primero con respecto a lo que se viene. Por una parte, 200 que existen. Con los 200, destinado 100 a gestión de riesgo. A ver, gestión de riesgo normalmente en el caso del municipio es más, ¿qué te puedo decir? De trabajo de campo, pero no operativo. No operativo. El brazo operativo del municipio para atender las emergencias está en obras públicas, está en desarrollo comunitario. ¿Por qué? Porque Obras Públicas tiene la maquinaria y tiene también lo que se llama respuesta inmediata. ¿Habrá maquinaria? Porque solamente decían que habían dos maquinarias. Ya, hemos logrado recuperar por ahí una que otra volqueta. No es suficiente para poder hacer frente al fenómeno del Niño, pero en la sesión solemne el señor alcalde anunció que se ha llegado a un acuerdo con Petroecuador. Petroecuador nos va a dotar, nos va a ayudar a fortalecernos institucionalmente con algunas maquinarias que nos va a comprar y nos va a donar a Esmeraldas, al municipio de Esmeraldas, como parte de la compensación social. Pero ¿por qué le colocamos recursos a obras públicas y por qué los manejamos? Porque usted sabe, mi estimado Fabricio, que los procesos contractuales para adquirir una maquinaria a veces son tediosos, son un poco extensos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, mientras está dando este proceso para adquisición de la maquinaria, se nos viene el fenómeno del Niño? Ahí recién inyectamos el presupuesto. Exactamente, ¿qué es lo que decimos? No, nosotros vamos a utilizar el presupuesto inyectado en obras públicas para contratar maquinaria. Para contratar, o sea, plan A, plan B. Entonces, lo que destinamos recursos a gestión de riesgo para trabajar con tiempo en el monitoreo, en la socialización, en la prevención y también en la dirección de desarrollo comunitario, porque no se olviden que cuando se presenta una emergencia, ¿qué necesitamos? Usted fue una de las personas afectadas por la última desbordamiento que se dio, mi estimado Fabricio. Que el municipio ni siquiera en esa lista me ha puesto. No consto como persona afectada. Tal vez estaba usted en el momento que se hizo el levantamiento. Hemos incluso hablado con... pero no, me refiero al momento que fue el equipo de levantamiento. Salido, pero después hicimos el levantamiento. Exactamente. Mire, es que
ha sucedido con algunas personas y yo lo comprendo porque cuando se presenta una emergencia en mi casa, se vuelve inevitable. Claro. Entonces yo tengo que salir. Hay personas que ni siquiera fueron a vivir a otros cantones, se fueron al campo de familiares. En algunos casos, como el tuyo, Fabricio, tal vez no se hizo. Vamos a conversar con el director de gestión de riesgo, porque aquí hubo más bien un apoyo de parte del municipio a la dirección provincial de gestión de riesgo. Nosotros apoyamos con personal para poder hacer el levantamiento de la información que después debía ser entregada pero cuento solamente en este caso, en el caso mío que hay algunos. Nosotros fuimos al municipio, hicimos nuevamente la información por reiteradas ocasiones y no nos da pie con bola de desarrollo comunitario. Como que no existiera, bueno, y eso en determinado momento, no porque se lo ganó, sino que... Bueno, pero no le corresponde a desarrollo comunitario, Fabricio. Ellos estaban haciendo una vez que se levanta la información que nosotros apoyábamos porque es una situación nacional, la información se remite a MIES y a MIDUBI, porque en algunos casos, pues la gente necesita vivienda, necesitaba el bono de arrendamiento también, y en otros casos, pues en el MIES también el apoyo económico que se le debía de dar. Voy a conversar con el director de gestión de riesgo con respecto a eso, pero lo que quiero dejar en claro es qué cosa, que lo que estamos en estos momentos tratando de destinar recursos es para que no nos agarre desprovisto, porque la vez anterior nosotros no estábamos preparados, primero porque no tenemos recursos. No teníamos recursos, más bien gracias al apoyo ciudadano. La gente nos donó algunas cosas, empezaron ayudas de otros gobiernos autónomos descentralizados y se pudo atender medianamente hasta cierta capacidad, porque llega un momento en que la capacidad sobrepasa a la institución del gobierno descentralizado por lo escuálido de los presupuestos, y es ahí donde tiene que entrar ya gobierno central, ¿no? Entonces, se está trabajando eso, se está trabajando en la identificación, mi estimado Fabricio, ya también de algunos albergues, porque no podemos seguir improvisando siempre en tomarnos establecimientos educativos, sino también ir estableciendo, cuando sabemos que nosotros como Esmeralda siempre vamos a estar siendo, disculpe la palabra, tal vez víctimas de los embates. La primera mano, la primera opción es el establecimiento educativo. Y así está en el plan. Creo que hay que irlos viendo. ¿Por qué lo digo, Fabricio? Tú sabes que cuando se crearon las unidades educativas también se dejaron algunos establecimientos educativos botados. Es decir, que están ahí vegetando, están destruyéndose prácticamente, y también algunas infraestructuras que están a cargo de inmobiliar. Son cosas en las cuales debemos ir pensando, y no solamente como municipio, sino con las diferentes instituciones que tienen que ver con riesgo, con el COE provincial, porque esta situación que estamos viendo, cuando pensamos en un fenómeno del niño, no estamos pensando en el Cantón ni en la ciudad de Esmeralda. Usted sabe que esto es a nivel país. Entonces ya tiene que irse planificando a nivel nacional con respecto a esta temática. Inclusive voy a tomarme la próxima semana el atrevimiento de dirigir un documento, porque hace más de 15 días, casi un mes, vi una noticia en Ecoavisa en la cual indicaban los de Inmobiliar que toda la maquinaria que había sido retenida por estas situaciones de la minería ilegal y todos los demás, que son más de 30 maquinarias, iban a ser entregadas en donación a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. Pero eso, seguro, pero no ha llegado. Entonces voy a aprovechar y hacer una calidad de concejal, a ver qué respuesta tenemos, porque a veces es fácil, cada vez que se da una cosa, muchos vienen a golpearse el pecho al nombre de Esmeraldas y hablar bonito de los esmeraldeños, pero después a la hora de la hora nos dan la espalda, mi estimado Fabricio. Como siempre ha ocurrido, ¿no? Ahora, solamente hay esos 200 de presentarse una emergencia muy dura, que a veces no es cuestión de que el municipio o cuestión del de acá, sino que hay zonas de riesgo, incluso donde la gente se ha lanzado y ha construido y después terminándole echándole la culpa a otro. Estos 200 no alcanzarían. ¿Echar mano de dónde sería? Bueno, hay que seguir tocando puertas y como te digo, este no es un problema municipal, pues Fabricio. Así es, en eso estamos claros. No es municipal, es decir, esta es la parte que pone el municipio. Porque recuerden que cuando nosotros presentamos, inclusive cuando vino el presidente de la República, un proyecto de fortalecimiento institucional, ¿qué es lo primero que necesitábamos? Maquinaria. Usted estuvo, vio la cantidad de lodos, no teníamos cómo evacuar, al punto que nos tuvo que apoyar Manabí, Santo Domingo y Pichincha. Ninguno de los otros cantones de Esmeraldas mismo. Yo sé que no es problema municipal, pero sí es problema del gobierno. Pero el gobierno no nos apoyó, no apoyó al municipio en esta oportunidad. Pues yo no sé si estoy equivocado o usted tiene la información más cercana. Sí apoyó al municipio dándole tanto para que atienda a los damnificados. No, en verdad no se nos ha apoyado en nada. Tú sabes que yo soy parte también de gobierno, pero yo ante todo está primero también.
está con todo el sedimento que tiene, la cota está arriba. Entonces, cuando tú sube el caudal del agua, es más fácil que se desborde. Es momento de hacer un desasolve, es decir, hacer un dragado del río Teaune que nos permita justamente, al menos tratar de evitar en crecientes, cada vez que sea una creciente, tener un desbordamiento. ¿Técnicamente es recomendable hacer ese tipo de trabajo ahí? Claro que porque sí. hablas también de un muro de gaviones, se habla ahí. Sí, es que deberían de venir las cosas. Es que, mire, son las dos cosas, definitivamente. Claro, porque no hay que pensarlo de otra manera. O sea, no soy ni ingeniero hidráulico, naval, ni nada por el estilo, pero es lógico que el río tiene mucho sedimento y en estos momentos está arriba. Estoy hablando en cuanto a sedimento. Claro. Cuando tienes agua de ley va a desbordarse. Pero si nosotros primero recuperamos profundidad, y con esta misma profundidad vamos a rellenar los bordes de los ríos, mi estimado Fabricio. Es decir, y de la mano, como tú señalas, bien dicho, muros de contención, muros de gaviones que permitan justamente fortalecer la situación. Nosotros presentamos un proyecto que va desde Carlos Concha hasta la desembocadura del Teaune en el río Esmeraldas, acá en el sector de la Propicia 1. Los dos proyectos son importantes para mitigar el efecto. No es que va a decir que ya no va a pasar nada. Fueron presentados y fueron aceptados por parte del presidente de la República, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta con respecto a estos proyectos, a ninguno de los proyectos con respecto a presentación. Hace poco, ayer, justamente conversé con el director provincial del Midubi, preguntándole qué pasó con el proyecto que también nosotros presentamos para la reubicación de las familias. Me supo indicar que ha mandado un documento al municipio pidiendo al municipio que cumpla con algunas formalidades. Es decir, disculpa que me ría, Fabricio, pero formalidades en emergencia no pueden haber, Fabricio. Tiene que haber una excepcionalidad en la norma cuando hablamos de eventualidades de emergencia. Miren, nos están indicando que el terreno que nosotros habíamos asignado en el sector de Tachina, entre Tachinas y Tábule, que tiene que estar cerca de donde haya conexiones de agua potable, que tiene que contar con conexiones de situaciones eléctricas y para alcantarillado. Ahí hay agua potable. Pero no hay más que eso, Fabricio. Se supone que en una emergencia, primero, tener una extensión de 6 hectáreas, no lo vas a conseguir. Nos están diciendo que deberíamos ver la posibilidad de ubicar 200 familias por acá, 200 familias por acá, 200... O sea, a veces nosotros hemos cuestionado, y lo digo como comunicador, el crecimiento desordenado de la ciudad de Esmeraldas. O sea, busquemos un espacio acá en este sector, hay no sé cuántas, unas 2, 3 hectáreas, y una familia. Acá hay otra. No, porque si estamos seguros. Si estamos, nosotros ya tenemos las 6 hectáreas ahí, mi estimado Fabricio. Se supone que cuando ellos construyen las viviendas tienen que ir con el servicio de colocar las líneas. Nosotros como municipio nos encargaremos de que llegue la tubería grande de abastecimiento de agua hasta la entrada de la ciudadela. Y de ahí tienen ellos que empezar a construir. O sea, no podemos estar pidiendo formalidades cuando hablamos de eventualidades, de emergencias, donde la gente no tiene dónde vivir. Son pretextos para no entregarnos nada. Usted sabe que siempre ha sido un trámite burocrático para no entregarnos nada. Mire, yo a esta situación, y recién hoy, aquí hago este cuestionamiento, porque yo quería empaparme con respecto, inclusive yo le pido al señor director provincial, quería saber un poco, porque digo, para ver si, al menos por la cercanía con el gobierno, presionara con respecto a este tema. Me dice, no, hemos presentado porque no se han cumplido formalidades, que tienen que estar cerca de esto y lo otro, pero cómo crecer de una forma ordenada. No es lo más lógico ubicar, el proyecto se llamaba Nueva Esmeraldas, ubicar 2.000 viviendas en una sola área a manera de una ciudadela. Empezaron a hablar de que mire que tiene que buscarse la situación, que puedan haber atención a salud, que puedan haber unidades para la policía, usted sabe que está yendo gente de diferentes sectores y la violencia que existe. Pero Fabricio, si yo primero construyo aquí la ciudadela y queda el espacio para que usted coloque el subcentro de salud ahí, para que usted coloque el puesto de auxilio inmediato de la policía ahí, o sea, esas son cosas que vienen de la mano. La necesidad se va a exactamente. Yo no voy a construir un hospital donde no vive nadie. Donde no vive nadie. Entonces, me parecía ilógico lo que había. Yo hoy día justamente empiezo a revisar esta documentación y cuando hay que hacer cuestionamientos hay que hacerlo. Jorge, después que está todo eso, le termina diciendo no hay financiamiento. Lastimosamente es la realidad. Pero creo que, Fabricio, ya es momento, yo no sé, anteriormente otras autoridades no lo hacían, pero yo como esmeraldeño me cansé de pedir de rodillas. Es momento de nosotros también coger y exigir lo que hay que exigir.
Y a veces nosotros nos volvemos muy alegóricos cuando viene una autoridad, muy serviles, al menos veo algunos directores de instituciones que entregando la marimbita, que esto y lo otro, y nunca hacen planteamientos y exigencias de lo que tenemos que pedir. El paso por estos funcionarios es momentáneo en estas instituciones, mi estimado Fabricio. Yo creo que más bien tienen que ser aprovechados para hacer, decir, yo pasé por aquí, pero dejé huellas. Yo fui la persona que reclamó y consiguió esto para Esmeraldas. Entonces, son las cosas que tenemos y las limitaciones que vamos a tener como municipio, pero, sin embargo, esperamos justamente que posteriormente haya una especie de coordinación como COE provincial. Estamos hablando de un fenómeno del niño que no va a afectar solamente al Cantón Esmeralda, sino a la provincia, y es ahí donde tenemos que estar articulados. Hasta en el sentido de lo que te digo, Fabricio, pasó. ¿Cómo es que hubo una emergencia en Esmeralda? Yo no vi una maquinaria de Quinindé, de Río Verde, de Muisne, de San Lorenzo, de Loya Alfaro. No hubo una. Es increíble, nuestros cantones hermanos. No se articuló el COE provincial. Exactamente, cuando la lógica llama, es que cuando usted tiene una emergencia en su casa, ¿quién es el primero que le da la mano? No es el vecino. Así es. Entonces, si nosotros somos acá una provincia hermana, tenemos que armar un plan que nos permita, si se presenta una emergencia en este momento en Quirindé, Esmeralda, mande maquinaria. Muisne, mande maquinaria, lo que tengamos, pero apoyamos en el punto afectado. Yo creo que debemos trabajar en ese sentido. Nosotros por lo pronto vamos a trabajar, inclusive fui delegado por parte del señor alcalde al consejo que conforma el consejo administrativo del Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas, y en ese sentido justamente estamos trabajando también en el POA del Cuerpo del Cuerpo de Bomberos, y hemos fortalecido la situación de presupuesto para capacitación. Mire, se presentó una emergencia en este tema del derrame de combustible en el balneario de Las Palmas y nadie tenía capacidad ni capacitación para poder acercarse ahí, voy a hacer esto o hay que hacer esto, mi estimado Fabricio. Estábamos a expensas de lo que diga Petroecuador. Ya nos dijo Petroecuador que ya está, usted ahorita la gente nadando ahí, pero nadie sabe la afectación que hay hacia abajo, no solamente en la parte de la arena, sino en la parte marina. Esa primera milla es una milla de reproducción, de conservación. Ni siquiera está permitida la pesca artesanal. Y entonces, ¿qué pasó con lo de ahí? Pero en cambio, yo al menos mientras esté acá, he hablado con el comandante Perea, vamos a capacitar a los bomberos en un primer bloque, unos 20 bomberos en el manejo de derrames de material hidrocarburífero para que tengan la capacidad de reacción. Hasta que esperemos que reaccione el dueño de su problema, no podemos nosotros estar de brazos cruzados, mi estimado Fabricio. Así es, me parece importante. Ahora bien, esa maquinaria la necesitamos con o sin fenómeno del niño, el compromiso de Petroecuador, pero ¿cuándo sería realidad? Porque a veces yo te ofrezco y busco a quien te dé, más o menos. Mire, voy a ser claro, y me he permitido estarme un poco callado en el sentido de lo del derrame, porque yo he dicho que lo primero que se tiene que agotar es el diálogo. Tenemos buena relación con Petroecuador, agotemos el diálogo. Inclusive, por eso estamos terminando este anillo vial en el sector del puente, para poder nosotros, se supone terminamos eso y empezamos trabajos ya con Petroecuador. Pero si no hay cumplimiento de parte de Petroecuador, este concejal será el primero que exija la presentación de una demanda contra Petroecuador. Ah, que sí, que esas demandas duran 4, 5, 6, 10 años, mi estimado Fabricio. Así yo no esté, o así no estemos como administración, que se resarza en su momento lo que se le tiene que resarcir a Esmeraldas por la contaminación que genere Petroecuador. Porque no es como la gente lo pinta con respecto a lo que se contaminó en el balneario de Las Palmas. Y no es así. La afectación es social. ¿Cuántas de esas personas no pudieron abrir sus negocios? Esa gente de los parasoles. Yo a estas alturas de Petroecuador estuviera hasta cambiándole los parasoles en una sola línea gráfica a toda la gente que trabaja en Las Palmas, las carpas. O sea, compensemos de alguna manera socialmente, inclusive eso es una situación positiva para ellos en cuanto a ayuda a esta provincia abandonada. Usted sabe que Termo Esmeralda, Petroecuador, Balao, Flopet, no han ayudado nunca, no han ayudado. No sé si ahora lo podrán hacer. Lastimosamente no, pero Fabricio, yo creo que obedece mucho a la no presentación de proyectos por parte de las autoridades. Siempre nomás hemos estado molestando a estas instituciones, pidiéndoles plata, cuando deberíamos presentarles proyectos que no puedan echarse para atrás. Yo creo que si muchos proyectos fueran financiados por estas instituciones, dígase Flopec, dígase Petroecuador, dígase OCP, dígase Termo Esmeralda, discúlpeme, mi estimado Fabricio, yo creo que Esmeralda, algo yo hablaba justamente, y perdona que me aleje con respecto al tema del cuerpo de bomberos. Acaba de llegar una motobomba que la hemos adquirido en el cuerpo de bomberos. Está en estos momentos guardada porque tiene que recibirse una capacitación y están esperando unos capacitadores españoles
para que una vez que tengamos el manejo, el señor alcalde haga la entrega de esta motobomba moderna y 2 motos acuáticas también para el control en la playa de Las Palmas, para las personas que ahí realizan nadar o alguna situación esta, para evitar ahogamientos. Pero yo les decía y conversaba justamente con una persona que me está ayudando a gestionar un proyecto para dotar de la logística necesaria a todos los cuerpos de bomberos de la provincia de Esmeraldas. Estamos trabajando en eso. Y me decía ella, esta persona que hablaba en Quito, me dice, Jorge, no tiene lógica. Ustedes viven en una zona de alto riesgo. Tienen olido. Tienen termoeléctricas. Ustedes deberían ser el mejor cuerpo de bomberos del país. Y en ese sentido, no es que me jacte, recién lo conozco al señor Perea, coincidimos en los apellidos, el señor Miguel Perea, pero me agradó. Me acerqué y hice una inspección a esta estación de bomberos de la 15 de marzo, Fabricio. Te invito a que pases por ahí, hermano. Vas a ver unas torres que se están construyendo. Están construyendo ellos en esa estación de bomberos un centro de capacitación de bomberos, donde van a poder venir bomberos de otras partes del país a capacitarse en Esmeralda, y al menos la utilización de estas instalaciones le permitirá también al cuerpo de bomberos tener recursos para reinvertirlos en el sostenimiento de la institución bomberil.